¿Qué tal? Muchas bendiciones. Bienvenidos a otro episodio más. Este es el segundo episodio de nuestro podcast Hablemos de Todo. Y bueno, amor, estoy contento de poder estar con todas estas personas que nos escuchan y que nos ven a través de nuestra plataforma de YouTube, de Facebook, ahora por Spotify y también por Apple Podcasts. Así que gracias por estar conectados. Hoy te vamos a hablar de 5 pilares que van a sostener tu vida en este año y en todos los años. Y son 5 pilares que tú y yo practicamos por muchos años y que los seguimos practicando. Y créame que son 5 llaves que te van a bendecir en tu vida cristiana, en tu formación cristiana. Y sé que va a ser de mucha bendición. Sí, hay mucha gente que de pronto dice, bueno, pero ¿qué son esos pilares que tienen que regir mi vida? Y cuando hablamos de pilares es lo que va a ir formando tu caminar, eso que va a regir tu vida, tus principios y sobre todo nuestra fe, nuestro caminar con el Señor. Mucha gente dice, bueno, o tiene un rechazo de pronto cuando uno le habla del Señor, cuando uno le habla de los cambios que uno tiene que hacer en la vida, pero cuando usted comienza a ver que es principios de vida, armas que son importantes en tu caminar, como lo son tener pilares que van a ir formando tu caminar con el Señor, ¿no? Claro, y es que, amor, es como cuando tú vas a comenzar a edificar una casa, tú necesitas fundamentos, necesitas pilares que van a sostener esa edificación. Lo mismo es en el ámbito natural, cuando construyes una empresa, cuando vas a hacer un negocio, cuando vas a hacer un proyecto, hay bases, pilares y hay ciertas cosas que uno tiene que poner para que la edificación se pueda terminar. Lo mismo es el caminar con nuestro Señor Jesús. Hay que tener pilares que no se pueden mover y que son pilares que te van a bendecir cada uno de los años de tu vida. Así que, bueno, mi cielo, ¿por qué no comenzamos con estos pilares que el Señor nos dio para este podcast número 2, nuestro episodio número 2? Bueno, lo más importante, el primer pilar que es clave en nuestra vida y que nos va a sostener en todo, es tener claro que no podemos hacer nada sin la presencia de Dios. Eso es lo más importante, porque la vida misma no es fácil. La vida no es fácil, la vida tiene retos, la vida tiene momentos difíciles, la vida nos presenta circunstancias inesperadas. La misma palabra del Señor nos muestra hombres que tuvieron que enfrentar momentos difíciles en su vida. Mujeres que tuvieron que enfrentar retos, batallas, peticiones que tenían que clamar y pedirle al Señor para ver una respuesta. Vemos también hombres que sufrieron mucho, porque la vida no es estática, la vida presenta muchas cosas. La misma palabra nos dice que puede haber un día malo, y dice, y cuando haya venido el día malo puedan resistir y estar firmes. Entonces todos en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar esos momentos difíciles, aún el día a día, las circunstancias diarias que uno se tiene que enfrentar, de pronto en cosas tan simples y sencillas como tener una familia, manejar tu hogar, poder administrar tu casa bien. Todo eso, para todo necesitamos la presencia de Dios. No es algo esporádico, es algo del día a día. Y lo más maravilloso es, mi cielo, que no solamente se trata de que necesitamos la presencia de Dios, sino que Dios quiere estar en nuestra vida y Él quiere caminar con nosotros. Eso es lo más maravilloso, que su presencia está disponible cada día para cada uno de nosotros. Su presencia está disponible para todos nosotros. Cuando tú lo llamas, lo buscas, Él está ahí y está accesible para todo aquel que lo busca, que lo llama y que clama a Él. Y claro, y obviamente la presencia de Dios es una necesidad vital para la vida de un creyente. Sí. Donde no está la presencia de Dios, por lógica, como dice la presencia de Dios, si no está su presencia, pues Él no está, no hay nada. Y la Biblia dice que Dios es quien sostiene
todas las cosas con el poder de su diestra, con su presencia a través de Jesús. Ahora, hay un versículo bíblico que en el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 14, cuando Dios habla con Moisés y Moisés recibe algo tan poderoso. Y Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Y mira lo que dice Moisés, y Moisés le responde: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué? Porque Moisés conocía la presencia de Dios. Amén. Moisés sabía que todo lo que él había hecho, como abrir el mar rojo, desatar todas las plagas en Egipto, hacer todos los prodigios y señales, como dice el libro de Éxodo, fue la presencia de Dios. En otras palabras, cuando la presencia de Dios está en la vida de una persona, la presencia te va a llevar a hacer cosas que en lo natural tú no lo puedes hacer. Nosotros podemos hacer cosas en lo natural, pero para hacer algo especial, algo diferente, inclusive sobrenatural en la tierra, necesitamos la presencia de Dios. O sea, un cristiano literalmente necesita la presencia de Dios para poder vivir. Y una de las cosas que yo he aprendido, que la mayor aprobación de Dios en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, en la vida de uno de sus hijos, ¿cuál es la mayor aprobación de Dios? Es que su presencia esté con esa persona. Ahora, es bien importante también que la gente sepa cómo puedes saber que la presencia de Dios está en tu vida. ¿Cuál es esa señal? Porque a lo mejor hay personas que sabes, que uno a veces piensa y dice, bueno, sentí un escalofrío, sentí un fuego, sentí que algo pasó, hoy me quebranté, hoy lloré, hoy sentí algo. Pero hay veces en donde uno no siente, o sea, no tienes el sentir, no tienes esa experiencia. De pronto hay gente que dice, bueno, yo no tengo esa experiencia diferente para saber que Dios está conmigo. Entonces, ¿cuál pudiera ser, o en tu experiencia, en tu caminar con el Señor, en tu relación con Él, cuál ha sido el sello que te ha mostrado a ti la presencia de Dios en tu vida, aun cuando viajamos o cuando estás haciendo cualquier cosa en tu caminar diario? ¿Cuál es esa cosa o qué es lo que tú sientes o experimentas que es el sello de su presencia? Bueno, hay tres cosas bien importantes de cómo, si hay un medidor de la presencia de Dios en la vida de una persona, y no hablando que seas un ministro, un pastor, un profeta, un evangelista, en la vida de cualquier hijo de Dios, aquel que siga a Jesús, hay tres marcas indiscutibles. Una la acabamos de leer. Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La primer señal de que en un creyente está la presencia de Dios es que usted va a tener un descanso, aún en medio de todo el afán de la vida, aún en medio de toda circunstancia. Usted va a tener un descanso, y el descanso es algo que solamente lo da la presencia de Dios. A donde la presencia de Dios reposa, ahí siempre va a haber descanso de parte de nuestro Dios. Amén. Yo he experimentado eventos a donde hemos tenido que predicar 7, 8 servicios en un fin de semana. Bueno, inclusive yo recuerdo que en una ocasión tú te estabas orando por mí porque, o sea, era la tercera predicación de un sábado. Y literalmente yo estaba súper drenado, ya no podía yo ni hablar, y literalmente tú comenzaste a interceder por mí. Vino un ángel de Dios y me inyectó descanso de parte del Señor, y prediqué como si fuera el primer servicio. Y recuerdo que eso fue terrible, eso fue en el estado de Maryland, todavía me recuerdo. ¿Por qué? Porque el descanso es algo que viene de la presencia de Dios. Inclusive las mayores revelaciones
en la Biblia, visiones que yo he tenido, ha sido cuando he estado en un ámbito de descanso. Sí. Dios, amor, en mi experiencia se revela cuando tú no estás en afán. Dios se revela cuando tú estás en un ámbito de descanso. La segunda marca es el ámbito de la paz. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Porque la paz que te da el mundo es una paz pasajera, pero la paz que yo te doy es una paz que permanece. Y yo creo que una de las cosas que yo he experimentado es que el mundo se podrá estar cayendo en pedazos. Y una vez tú me lo dijiste: oye, el mundo se puede estar cayendo en pedazos y tú estás en completa paz. Porque Él dice, la palabra dice que Él guarda en perfecta paz aquellos cuyo pensamiento en Él persevera. Y el otro nivelador, si lo pudiéramos decir, aparte del descanso, la paz, es el gozo. Pero de eso quiero que tú me hables acerca del gozo. Sí, hay algo muy con respecto a en tu experiencia. Con respecto a este punto, porque la presencia de Dios muchas veces en tu día a día, hablemos de tu día a día, de tu caminar diario, cosas tan simples como que tú te levantas, comienzas tu día, vas a tu trabajo, vas a tu casa, vas con tus hijos, te toca estar todo el día con tus niños, lo que sea que tengas que hacer. La presencia de Dios muchas veces, y la mayoría de las veces, es un tema de confianza, de saber que Él está y ya, de saber que Él está contigo, de saber que si tú estás a cuentas con Él, de saber de que tú tienes una vida que está buscando y persiguiendo la santidad, la justicia de Dios, la rectitud. Tú puedes saber que su presencia está contigo, que podrás estar atravesando el fuego, el desierto, el valle, la montaña, el pico de felicidad en tu vida, el pico de felicidad en tu vida, lo que sea, o en mi propia vida. Es el tema de poder confiar que su presencia está. Su presencia está conmigo. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Porque Él dice en su palabra que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Lo repite constantemente. Y lo repite 365 veces. Sí, Él dice: no temas, voy a estar contigo, yo estoy contigo. Una por cada día del año. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que un pilar fundamental es la presencia, poder confiar en que Él está con nosotros, y que cuando Él está con nosotros, entonces viene la paz en medio de lo que estamos atravesando. El descanso. Viene ese descanso sobrenatural en tu alma, en tus emociones, en tu mente, y viene el gozo que nos fortalece. Es ese gozo que sin razón estás pasando un momento difícil, pero tú te sientes en una tranquilidad y en una alegría, pero es una alegría que no es una alegría que depende de lo que está pasando. Es algo que sabes que viene de Dios. Entonces es bien importante que este año y todos los años y todos los días busquemos fundamentar nuestro día a día y nuestro caminar en este pilar, su presencia, y en buscarla. El otro pilar, amor, sobre el cual estábamos hablando tú y yo, sin duda alguna, es la revelación de la palabra. Una de las cosas que Dios nos ha estado hablando en este último año es que tenemos que regresar a la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos que regresar a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos para poder conocer acerca de Dios. Sí. Y no solamente eso, sino para también conocer todas las promesas que Dios tiene. Porque una de las cosas, mi celo, que muchos cristianos conocen promesas de salvación, promesas de sanidad, promesas de prosperidad, promesas de que yo voy a estar contigo, promesas de la presencia. Pero la Biblia tiene más de 13,000 promesas esperando por usted y esperando por mí para que las reclamemos. Porque tú no puedes reclamar algo que tú no conoces. Por eso es que la Biblia es un testamento.
Un testamento es un documento de adquisición legal. Bueno, tú eres abogada, tú conoces más de esto. Y un testamento es un documento legal. Jesús murió y nos dejó 2 testamentos llenos de promesas que nosotros podemos reclamar. Ahora, Jesús dijo: escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella hay vida y vida en abundancia. Todo lo que la palabra tiene es vida. Por eso es que un cristiano, un creyente, un hijo de Dios que no tiene palabra por dentro, cuando vienen los momentos difíciles no saben qué hacer. Se desesperan, otros tiran la toalla, otros se alejan de Dios porque no tenían suficiente palabra por dentro. Sí. Por eso es que la palabra es tan importante y pudiéramos hablar solamente un episodio de la palabra de Dios. Sí. Pero una de las cosas que el Señor me habló en este año es que la palabra va a ser tan importante para que no caigamos en el espíritu de error. Si hay algo que está pasando actualmente en el ámbito espiritual, sí, y me voy a meter un poquito en esto, es que hay un espíritu de error trayendo error a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que abandonen su fe, sí, para que se alejen de Dios. La palabra va a ser eso que nos va a guardar en todo este tiempo. Y también algo muy importante acerca de la palabra es que Jesús es el verbo. Jesús es la palabra hecha carne. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, es prácticamente Él mismo hablándonos a nosotros. Es Él el que nos está hablando a nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo viene y toma esa palabra, la hace viva en ti y comienza a hacer la obra de transformación. Hay muchos estudios hoy día que muestran todo lo que la palabra de Dios produce. Produce libertad, la gente deja de estar desanimado. O sea, cambia tu vida por completo cuando estás en la palabra. La misma palabra dice en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque la palabra viene a ser esa luz en medio de las tinieblas. Por eso muchas veces cuando viene oscuridad a nuestra vida, cuando vienen momentos difíciles a nuestra vida, no es el momento de tirar la toalla, sino que es el momento en donde el Espíritu Santo viene, enciende esa lámpara en nuestra vida, esa palabra que leíste de pronto hace una semana, que lo leíste en tu devocional, y viene el Espíritu Santo y alumbra esa palabra en ese camino y en esa circunstancia que estamos atravesando en ese momento. Entonces, la palabra es un pilar fundamental en la vida de nosotros, en nuestra vida como hijos de Dios. Nos va a guardar, nos va a dar entendimiento, nos va a mostrar cómo vivir, o sea, cómo tratar el día a día de mi vida, mi carácter, las áreas que yo tengo que cambiar, las áreas que mi matrimonio necesita, que mis hijos necesitan. Literalmente este es el manual de vida y el mejor manual que existe sobre la tierra. Bueno, inclusive hasta para prosperar, todos los grandes compañías, negocios han sacado los principios de la palabra. Todas las compañías. Pero hay algo específicamente, amor, que quiero mencionar acerca de la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios, cuando tú la lees, literalmente el Espíritu Santo te la comienza a revelar. Amén. La palabra es pan para tu alma y para tu espíritu. Amén. Por eso es que la Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Porque una palabra te puede dimensionar, una palabra te puede sacar de la depresión, una palabra te puede traer paz en medio de un caos. Un ejemplo, un día tú puedes leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero un día tú estás pasando una necesidad financiera. Y el Espíritu Santo te recuerda la palabra. No tienes para hacer esto, no tienes para suplir tu necesidad. Y tú vienes a Dios: Señor, háblame. Y de una manera sobrenatural el ventilador sopla y abre el Salmo en el Salmo 23 y lees: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
¿no? Esa palabra brinca. Cuando esa palabra la has leído, el Espíritu Santo mismo en medio de tus circunstancias te lo recuerda. Te recuerda, hey, el Salmo 23. Recuérdate que yo soy el Jesús. Lo leíste, ya esa palabra viene a coger vida en tu vida. Y exacto, y ahí es, amor, lo que se conoce como la revelación de la palabra. Sí. Porque cualquiera puede agarrar este libro y leerlo. El problema es que el autor, que es el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Cuando el autor de esta Biblia se te revela, es ahí donde se produce la explosión de vida. Amén. Por eso es que tenemos que regresar a la palabra. Amén. En esta temporada. ¿Y qué más? Hay otro pilar fundamental que es la oración. La oración es clave y es clave en nuestro caminar con el Señor. Cuando no hay oración, cuando no hay la oración es el camino para una relación con Dios. Uh-huh. Y para nosotros en nuestro caminar como creyentes, como discípulos de Jesús, la oración es la manera en cómo nosotros vamos a conocer al Señor, cómo nosotros vamos a experimentar su presencia, cómo Él ministra nuestra vida, cómo nosotros también entregamos áreas de nuestra vida, cómo nosotros podemos rendirnos a sus pies, rendir las cosas que nos pasan, es a través de la oración. La oración es tan tremenda e impactó tanto la vida de los discípulos de Jesús, wow, porque veían siempre a Jesús que se apartaba, que iba a hacer su tiempo privado. Y un día era tanto que decían, ¿qué pasará en la vida de Jesús cuando se aparta? Se aparta a orar. ¿Qué pasará en él? ¿Qué pasa en ese momento, en ese tiempo que tiene? Que sus discípulos le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Un día después de que Jesús regresaba, ellos le preguntaron, enséñanos a orar. Fue un momento en donde los discípulos de verdad mostraron que querían aprender cómo hacerlo. Y la misma palabra, hay mucha gente que dice, bueno, no sé cómo orar, y mucha gente no lo hace porque no sabe cómo. Y hay que hacer un episodio solo de la oración. Hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo, pero es algo tan simple. En mi caso, por ejemplo, desde que yo soy mamá y todo. ¿Tú eres mamá? Desde que soy mamá, hay algo que he tomado, y es que, por ejemplo, yo puedo estar haciendo cosas diarias de mi vida y puedo estar orando. Entonces puedo estar hablando con el Señor, hablándole algo, trayéndole algo. La oración, el Señor quiere que sea algo cotidiano. Él quiere que tengamos comunión con el Espíritu Santo, comunión con Él, que lo hagamos parte de nuestra vida. La misma palabra dice que orar como conviene no sabemos, pero que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, para aprender a orar, para hacer la oración parte de nuestra vida, hay que depender del Espíritu Santo y también pedirle a Él que nos ayude a orar, que nos ayude, que nos dé esa gracia para la oración, para buscarla, para hacerla parte de nuestro día a día y para buscar el tiempo. O sea, la oración no es algo que pasa porque pasa, no, hay que ser intencional. Hay que ser intencional. Hay que buscar el tiempo, hay que hacer el tiempo para poderlo hacer. Bueno, y el cuarto pilar que queremos compartir con ustedes es el ayuno. Uh-huh. Amor, el ayuno, verdaderamente hay tantas cosas que hablar, pero el programa sigue avanzando. Pero el ayuno es obviamente suprimirse de alimentos en lo natural y suprimirlos por alimento espiritual. Hay mucha gente que ayuna para adelgazar, otros ayunan y pasan hambre, pero en sí el ayuno es para que si usted va a desayunar en la mañana, lo suprimas en la comida natural por comida espiritual. Ahora, ¿por qué el ayuno es tan importante? Jesús dijo, en su tiempo, todos los que crean en mí tendrán que ayunar. En otras palabras, el ayuno es para usted separarse para Dios. Y cuando te separas para Dios, Dios te hace sensible en el ámbito espiritual. Uh-huh. En otras palabras, todo se trata
de saber escuchar o discernir la voz del Espíritu Santo. Y el ayuno lo que hace es que te hace sensible a las cosas del Espíritu. Si Dios a usted le habla audiblemente, entonces el ayuno te sintoniza a la voz de Dios. Si Dios te habla a través de visiones, el ayuno te agudiza lo que son las visiones. El ayuno te ayuda a discernir en el ámbito espiritual. Por eso es que Jesús en los 4 evangelios practicaba el ayuno. Inclusive vemos en el libro de Mateo capítulo 3, capítulo 4, cuando Jesús antes de comenzar su ministerio entró en un ayuno de 40 días y fue en el ayuno donde venció a Satanás. Amén. Venció las tentaciones en el ayuno. En la cruz del Calvario expone los principados y las potestades, pero en el ayuno es a donde él agarró poder para poder comenzar su ministerio. Ahora, el último pilar, amor, es tener los ojos en Jesús. Explícame por qué. Lo más importante en este tiempo que estamos viviendo, en los tiempos en los que vivimos, tantas noticias, tantos problemas, tantas cosas que están pasando aún en el cuerpo de Cristo. Lo más importante es que en medio de los tiempos que estamos atravesando podamos mantener nuestros ojos en Cristo. Dice la palabra en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo más importante en este tiempo es que podamos poner nuestros ojos en él. Quitemos nuestros ojos de las circunstancias, de los hombres. Mucha gente de pronto o en temporadas de nuestra vida podemos tener los ojos puestos en otras cosas. En temporadas de nuestra vida puede que nuestros ojos estén puestos en los problemas que tenemos, pueden que esté puesto solamente en tu esposa, en tu esposo, en cualquier otra cosa. ¿En tu propia autoridad espiritual? Sí, y en cualquier otra cosa que no sea el Señor. Pero Él quiere ser el Señor de nuestra vida en plenitud. Y para Él poder ser el Señor de nuestra vida, nosotros tenemos que tener nuestros ojos en Él. ¿Cómo podemos saber? A lo mejor hay gente que dice, pero ¿cómo yo puedo saber que mis ojos están puestos en Él? Es un trabajo diario. Sí. Es un trabajo diario porque nuestros ojos pueden ver todo y pueden desviarse a ver diferentes cosas. Nuestros ojos constantemente están viendo todo, tu propia vida, tu casa, tus realidades, las redes sociales, las noticias, todo está constantemente entrando por nuestros ojos. Y por eso es clave en esta temporada que nuestros ojos constantemente los direccionemos al trono de la gracia, los direccionemos a ver a Jesús. Y cuando nosotros lo veamos a Él, aún con todo lo que vivamos, nosotros volvemos a poner nuestros ojos en Él. Él nos va a recordar en quién estamos creyendo, a quién le creemos y por qué y por quién hacemos lo que hacemos cada día. Servirle en el ámbito donde le sirvamos, buscarlo como lo busquemos. Sencillamente, ¿por qué? Porque Él es el autor de nuestra fe y también el consumador de nuestra fe. Bueno, mi cielo, hemos terminado este episodio número 2. Espero haya sido de bendición y esto es lo que nosotros practicamos, es lo que le inculcamos a nuestro hijo y es lo que queremos compartir con ustedes.
Así que, bueno, gracias por estar conectados en este episodio número 2. Queremos invitarte, si este episodio ha sido de bendición para tu vida, acá déjanos saber en los comentarios, dale like, y si después de bendición para ti, también bendice la vida de otro compartiéndolo. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbete también.